doctrinas erradas y contaminadas. Un análisis paso a paso, contrastando las enseñanzas dadas por referentes espirituales a la luz de las Sagradas Escrituras. Así llegamos a nuestra sección de doctrinas erradas y contaminadas. ¿Qué vamos a ver hoy? Como dijimos, teníamos al falso apóstol Carlos Tello con una enseñanza que es todo una herejía. Este video nos envió un oyente y nos pidió a ver si era correcta la enseñanza o no. Cuando escuchamos la enseñanza, obviamente cuando escuché la enseñanza, me llamó poderosísimamente la atención. Vamos a ver qué dice este dice apóstol. Yo le tengo que decir que no es apóstol, porque un apóstol lo básico que tiene es un conocimiento de Dios, y cuando ustedes van a escuchar esto seguramente les va a llamar la atención de esta enseñanza. Y ayer dijimos una palabra. El Señor dijo: perdí con Judas, gané con Pablo. ¿Entiende? Aunque perdió en una, ganó en otra, y ganó mucho más con el apóstol Pablo que lo que perdió con Judas. O sea, con Judas perdió, pero con Pablo ganó un montón. Lo que está hablando aquí es que dice que que Dios perdió con Judas y ganó con Pablo. Parece que estuvo haciendo esa enseñanza, dice lo que hablamos ayer, según él hace una referencia de lo que habló ayer. Obviamente nosotros solo nos llega este video, no nos llega el video original, pero esto también es una enseñanza que es la segunda parte de un video que dice Amo mi isla, dice segunda parte, dice Carlos Tello, bueno, dice apóstol ahí, pero yo no puedo nombrarlo apóstol porque apóstol no es. Ningún apóstol puede decir una barbaridad semejante. Vamos a escuchar un poco más a ver qué dice esta persona, a ver. Y ayer dijimos una palabra. El Señor dijo: perdí con Judas, gané con Pablo. ¿Entiende? Aunque perdió en una, ganó en otra, y ganó mucho más con el apóstol Pablo que lo que perdió con Judas. O sea, con Judas perdió, pero con Pablo ganó un montón. Con Adán y Eva perdió, pero con Jesucristo ganó el mundo. ¿Entiende? Hoy en el mundo entero se predica a Jesucristo. Ganó el Señor. O sea, el mismo Dios de Jesús, el mismo Dios de Pablo, el mismo Dios es nuestro Dios, que hace lo mismo que hizo con ellos y que le puede pasar a usted, porque a Dios le pasó. Dios fracasó con Judas. Dios fracasa con Eva, Dios fracasa con Adán, y ayer lo hablamos, pero no por el fracaso. El Señor... Dios fracasa con Judas, Dios fracasa con Eva, Dios fracasa con Adán. Terrible la enseñanza, esto es una herejía inmensa, realmente es una herejía, créame, es una herejía total, esto no tiene, jamás escuché una locura semejante. Primeramente dice que Dios perdió con Judas, pero ganó con el apóstol Pablo, como diciendo, se le compensó. Después perdió con Adán, pero ganó con Cristo, como que gracias a eso ahora la salvación está llegando en el mundo. Y después habla incluso de Dios como fracasado en cuanto a la obra con Adán, con Eva. A ver qué dice. Mismo Dios de Pablo, el mismo Dios es nuestro Dios, que hace lo mismo que hizo con ellos y que le puede pasar a usted, porque a Dios le pasó. Dios fracasó con Judas. Dios fracasa con Eva, Dios fracasa con Adán, y ayer lo hablamos, pero no por el fracaso. Bueno, dice, Dios fracasa con Eva, Dios fracasa con Adán, fracasa con Judas. Esta es una enseñanza que es una herejía total, es una herejía como se lo mire. En primer lugar dice que fracasa con Adán. ¿Por qué calcula este falso apóstol Carlos Tello que fracasa con Adán? Porque Adán cayó en pecado. Pero es básico
La Biblia asegura que Dios ya sabía que el hombre iba a caer en pecado, por eso Cristo estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo para morir por nuestros pecados. Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado, dice el 20, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, ya estaba destinado a morir, ya era un cordero sin mancha y sin contaminación, desde antes de que el mundo fuese fundado. Esto está en Primera de Pedro 19:20, luego pueden seguir leyendo en sus hogares. Entonces, ¿cómo es que Dios va a fracasar con Adán si ya Dios sabía que iba a caer Adán en pecado? Porque Él había diseñado el plan con estas características. Si nosotros decimos que Dios fracasó con Adán y fracasó con Eva y fracasó con Judas, entonces la Biblia miente, porque dice Isaías 43:13, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Entonces Isaías 43:13 dice que lo que Dios hace no lo estorba a nadie, ni el hombre, ni Satanás, ni ningún posible accidente. Cuando Dios quiere torcer el destino para un lado o para el otro, nadie lo estorba. Con Adán era sabido que Dios veía y sabía que el hombre iba a caer en pecado porque le dio el libre albedrío. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nada, dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice Juan 10:28, no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, dice el 29, es mayor que todos, etc. Bueno, asegura Juan 10:28 que nadie puede arrebatar las ovejas que están en la mano de Dios. Alguno dirá, bueno, pero sin embargo, Judas se perdió. Claro, dice la Escritura en Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, dijo Jesús. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Es decir, Judas se iba a perder, uno de ellos se iba a perder, para que la Escritura se cumpla. Es claro que esto es Juan 17:12. Juan 10:27 dice que nadie puede arrebatar jamás las ovejas de la mano de Dios. Isaías vuelve a decir, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Desafía a Dios. Primera de Pedro 1:19 dice, Cristo ya estaba preparado para morir por los pecados de la humanidad antes de la fundación del mundo. Van 4 textos contundentes. Sin embargo, tenemos más. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Habrá alguien que diga que se le escapó a Dios, que Dios en ese caso es como que fracasó, como dice aquí Tello? El mismo Dios es nuestro Dios, que hace lo mismo que hizo con ellos y que le puede pasar a usted, porque a Dios le pasó. Dios fracasó con Judas. Dios fracasa con Eva, Dios fracasa con Adán, y ayer lo hablamos, pero no... Bueno, Dios fracasa con Judas, con Eva, Dios fracasa con Adán. Vemos claramente que Dios en ningún momento fracasó porque era parte del plan. Con Judas porque estaba escrito que uno se tenía que perder. Juan mismo lo dice en el 17:12. Ninguno de ellos se perdió, solo el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Juan 10:27 asegura, nadie va a arrebatar las ovejas de mi mano. Nadie las puede arrebatar. Isaías 43:13 dice, lo que yo hago no lo estorba a nadie. Cuando tengo un plan, nadie se puede interponer. Y Primera de Pedro 1:19 dice, en el 20, que Cristo estaba preparado para morir por los pecados antes de la fundación del mundo. Mientras que Lamentaciones 3:37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Sucederá algo por casualidad que se le fue a Dios de los planes, como que Dios fracasó? Lamentaciones dice que no. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Lo que parece malo a nuestros ojos es parte del plan de Dios. Lo que parece desviado es parte de un camino de Dios.
Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:8 y 9. Tello dice, este falso apóstol Carlos Tello, dice que Dios fracasó con Adán, fracasó con Eva y fracasó con Judas. Sin embargo, la Escritura dice: tus caminos son pequeños y vos pensás que es un fracaso. Lee la Biblia y vas a ver que todo esto era parte de un plan de Dios. Son muy altos los caminos de Dios, intrincados a veces, insondables, pero luego en la Escritura nos damos cuenta que todo estaba dentro del mismo plan. Dice la Escritura que Dios es todopoderoso. Si Dios fracasó, ya Dios no es poderoso, no es todopoderoso, es poderoso, poderoso mucho, pero no todopoderoso. Segunda de Corintios 6:18 dice: seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6:18. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y era, y ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cómo el Todopoderoso va a fracasar 3 veces? Aparte en fracasos claves, como en el hombre en el huerto. Y el otro fracaso, según Tello, para mí nunca, no es ningún fracaso, es parte de un plan. Aparte la Escritura lo aclara. Entregando a Cristo, a su Hijo, a morir en la cruz, al unigénito Hijo de Dios. Entonces, segunda de Corintios 6:18 y Apocalipsis 1:8, entre tantos textos, solo ponemos un puñado porque estamos en un medio de comunicación. Dicen que Dios es todopoderoso. Nunca podría haber fracasado Dios. Además dice que los planes de Dios y Dios mismo es perfecto. Si Dios fracasa, ya no es perfecto, porque algo le salió mal. Salmos 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Si fracasó, como dice el falso apóstol Carlos Tello, ya Dios no es perfecto ni sus caminos son perfectos. Salmos 18:30 asegura lo contrario. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. A su vez, Mateo 5:48 dice lo mismo: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí asegura también Mateo 5:48 que el Padre que está en los cielos es perfecto. No cometió 2 errores claves, uno con Adán y Eva y otro permitiendo que Cristo muera en la cruz. No, fueron partes del plan. Fueron parte del plan. Y por último, hay muchos textos, pero solamente ponemos un puñado que sean contundentes. Con estos creo que alcanza y sobra para darnos una idea que esto es una herejía total lo que está hablando esta persona. Dice: según lo planeado, Génesis 1:31, Dios crea los animales, Dios crea las lumbreras. Hay una palabra que siempre se repite. Primer día, dice, crea, Dios ve que la tierra estaba sin forma, dice sea la luz, ve que la luz es buena. Dios separa la luz de las tinieblas, dice, primer día, Dios vio que era bueno, separa las aguas, vio Dios que era bueno, crea Dios los animales del mar, vio Dios que era bueno, le dice a la tierra que produzca hierba, vio Dios que era bueno. Así, cada día termina con y vio Dios que era bueno, como que le estaba saliendo el plan a la perfección. Y el 6º día dice, ya cuando termina de crear todo, luego pueden leerlo en sus casas, Génesis 1, al final, el versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día 6º. ¿Cómo Dios podría haberse equivocado si él vio que todos los procesos que él quería hacer estaban perfectos? Finalizando todo, dice, ya era el día sexto, había creado al hombre inclusive, y dijo, está tal cual como lo diseñamos y lo planeamos. Un hombre con libre albedrío, un hombre que pueda sentir el deseo de conocer las cosas y que va a cometer el error. Pero ya está Cristo preparado y tenemos un plan para que la humanidad llegue finalmente a la eternidad. Algunos se equivocan. El hombre estaba en el huerto del Edén en la tierra. No se olvide nunca. El hombre no estaba en el cielo.
Después del plan, el hombre entrará al verdadero huerto del Edén, que es en la eternidad con el Padre Celestial. Bueno, todo lo que dice esta persona realmente está totalmente fuera de lugar. Un auto llamado apóstol, Carlos Tello, que las doctrinas básicas de la Biblia no conoce. ¿Cómo puede una persona así llamarse apóstol? En lugar de ser un falso apóstol, es mejor ser un buen siervo de Dios, que con eso creo que alcanza y sobra para ser un canal de bendición a muchas personas y entrar a la eternidad. Hasta aquí nuestra doctrina profunda del día de hoy, doctrinas cerradas, y contaminadas del día de hoy. Esta es una de ellas, totalmente errada y totalmente contaminada. Nos vamos.